El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti. Hemos leído este texto que es también conocido de todos los cristianos. Y me gustaría que combináramos esta escena que sucedió en la realidad, Jesús fue a una casa y había estas dos hermanas, con dos parábolas. Porque en el fondo, aunque esto sucedió en la realidad, es casi como una parábola. Las parábolas con las que querría combinar esto es la del hijo pródigo y la del buen samaritano, que leímos hace unos días. Vamos a unirlas en esta historia. El hijo pródigo vuelve a casa. Decide que el lugar donde estaba bien, feliz, rodeado de amor, era su casa, y vuelve. Pero por el camino de la vida, por el camino de retorno, es herido y robado. Primero herido, después robado. Tiene que ser levantado, curado y pasar un tiempo para recuperar sus fuerzas. Finalmente es recibido en casa, abrazado, pero no todo es paz y amor en ella. El converso entra en la iglesia, pero allí descubre que no todo es paz y amor en ella. Y aquí entraríamos dentro de la casa paterna a la que ha vuelto, las dos hermanas. Vamos a analizar esto con detención antes de entrar a ese hijo pródigo que entra en la casa con dos hermanas. Podría parecer que todo es tan sencillo como arrepentirse y volver a casa. Parábola del hijo pródigo. Y en muchos casos es así. El hijo pródigo simplemente quiere volver y Dios se lo facilita todo de un modo admirable. Qué fácil es volver. Desgraciadísimamente, algunos por el camino caen. Caen a veces por ladrones que justamente deberían ser los que cuidan la viña. A veces pueden ser esos clérigos mismos los que en realidad le hieran y le roben lo poco que tenía. Esto ha pasado y seguirá pasando mientras el mundo sea mundo. Lo mismo que en el mundo hay todas las posibilidades de bien y de mal, también desgraciadamente en la Iglesia se dan todo tipo de posibilidades y de combinaciones. A veces uno ya está en el camino a casa, uno está en camino ya claramente a la conversión, a un cambio de vida,
y se cruza la persona inadecuada que echa todo por tierra. Esto requiere ya no simplemente volver, requiere ser curado. Dios envía a un buen samaritano, a veces puede ser una persona que aunque no lo parezca que todo sea tan casual como el buen samaritano que iba por el camino, pero está enviada por Dios. Esta persona nunca hubiera llegado a la conversión porque ha perdido ya la poquísima fe que tenía, sin embargo pasa la persona perfecta, la persona que es como un ángel enviado por Dios. Y esta persona le cura, esta persona se esfuerza. El sacrificio. Se necesita un tiempo de convalecencia cuando las personas han sido heridas, especialmente si han sido heridas precisamente por los que deberían ser los mensajeros del Señor, pues es más larga la convalecencia. Pero el sacrificio todo lo puede, el sacrificio del buen samaritano. Y todo se puede superar, aunque esté medio muerto o totalmente muerto. Medio muerto, decía la parábola. Había una mitad de muerte en él. Y sin embargo, ya no solamente la gracia como al hijo pródigo, sino la gracia y un ángel humano le llevan de nuevo hacia la iglesia, pero primero tiene que estar en la posada. Primero tiene que recobrar fuerzas. Muchas personas en su camino hacia la iglesia, hacia la fe plena, a estar en gracia de Dios, a veces están en una posada. A veces están un tiempo en algo que todavía no es perfecto, pero ya es un lugar donde van recuperando fuerzas. Queda el problema de que llega a la casa y está el hijo mayor. Y a veces el hijo mayor con sus amigos, toda una facción dentro de la casa. El que vuelve lleno de entusiasmo y de alegría, al principio solo ve la alegría, la felicidad de volver a estar en gracia de Dios, de poder tomar los sacramentos. Pero el hijo pródigo pronto verá que dentro de la casa a veces no todo es paz y armonía. A veces dentro de la iglesia hay facciones. Se disimula bajo modos de pensar, distintas opiniones, pero todos sabemos cuándo algo es una espiritualidad, un modo de vivir el cristianismo, y cuando desgraciadamente es una facción. Las espiritualidades, los modos lícitos de vivir el seguimiento a Cristo, no crean división, son fuentes de agua viva, de ayuda para todos, los de dentro y los de fuera. Es algo muy distinto de las facciones, de los grupos que crean separación, que crean malestar, que envenenan la casa. Desgraciadamente, el hijo pródigo se encuentra con esto. Y uno debe ser adulto, no niño, para entender qué hay que hacer en estas situaciones. No caer en la trampa, no responder al odio con el odio, a la división con más división, a la crítica con más crítica. Hay que entender la realeza de Dios en la Iglesia, el dominio del Padre sobre la casa. Dios puede retirar a quien quiera de su casa cuando quiera.
Si Dios no lo retira, no es cuestión de ir murmurando, de ir emponzoñando el alma. El Señor es Dios de la casa. Él retira a quien quiere, sea quitando cargos, sea quitando directamente de la vida, sea de muchas otras maneras. Hay que tener confianza en este señorío de Dios. La casa no está desgobernada, la casa no está vacante de una autoridad. ¿Que hay cosas malas? Sí, Dios es el primero en saberlas. ¿Que debemos luchar por el orden, la ortodoxia, la unidad, la espiritualidad dentro de la Iglesia? Sí, pero quitar le corresponde a la autoridad. Y el único que tiene poder sobre la autoridad, a su vez, es Dios. También Dios sabe decir basta. Y lo dice continuamente, pero cuando Él quiere. No significa que lo que permite es que está bien. No quería que el hijo mayor se comportara así. Pero tampoco le expulsa. Tampoco le aniquila. Dios permite lo que cree conveniente en la Iglesia. Debemos ir a lo positivo, pero no estar como algunos cristianos, siempre murmurando, siempre disconformes, siempre criticando, siempre creando división. Tenemos que tener la alegría del hijo pródigo que vuelve a la casa y eso lo llena todo en nuestra alma. Otros que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Pero de esta combinación de las parábolas queda una última lección que es la culminación, yo diría, de este adentrarnos hacia la casa desde lejos a través de dos parábolas. Y la tercera parábola, aunque ocurrió en realidad, es la de Marta y María. Esta lección es muy profunda. Es una lección que, viendo el reloj ahora mismo, veo que ya se me ha acabado el tiempo, pero para crearos el hambre de la profundización en este texto, solamente os diré que Marta es el femenino de Marán, que significa Señor. Marta significa señora. Y esto va a ser verdaderamente una parábola acerca de la autoridad en la Iglesia. Acabo aquí, porque si no se duplicaría el tiempo de este sermón, mañana seguiremos, pero de momento ya sacamos una conclusión. El camino a la Iglesia a veces es un milagro, a veces hay tanto mar alrededor del camino, salteadores, a veces hasta los mismos guardas del camino que deberían defendernos son los primeros en saquearnos. A veces somos nosotros los que nos escandalizamos por lo que no deberíamos. A veces es una combinación de cosas. La vuelta es un milagro. Es siempre una acción de Dios. Cada conversión es un acto de Dios en el alma de una persona que además muchas veces no basta con el acto de Dios en el alma, tiene que arreglar las circunstancias para que el camino esté expedito hacia la casa del Padre. Por lo tanto, que veamos con admiración y respeto esa obra de Dios que son los conversos, y que aquellos que nunca han tenido necesidad de volver a la casa porque nunca la dejaron, pues nos demos cuenta de que tales personas son las más afortunadas, las que siempre estuvieron junto al Padre, que se lo agradezcan, viendo lo complicado, arduo, peligroso que es ese camino desde fuera de Dios hasta Dios, que demos gracias
todos aquellos que nunca han tenido que pasar por él, que fueron preservados, no atraídos, preservados ya antes de alejarse. ¡Qué regalo del Señor! Es lo mejor, siempre haber estado en el bien, en la fe, en la gracia de Dios. Pues nada más. Aquí acabamos el sermón y que todos nosotros ayudemos y no estorbemos. Hablemos bien y no critiquemos. Construyamos, no dividamos dentro de la Iglesia de Dios después de haber visto el camino y después de haber visto al hijo mayor, al hermano mayor del hijo pródigo.